a esta hora se entregan en el Teatro Principal de Zaragoza los premios de la música aragonesa. Claudia Ortín. Sí, con una gala que celebra su 25ª edición, unas bodas de plata que celebran por todo lo alto. Rosalén ha sido la artista encargada de arrancar los primeros aplausos, pero habrá muchos más esta noche. Entre algunos de los nominados se encuentran Orión, Bumburi, Cuti Bericat y La Estrella Azul de Javier Macipe. A esta hora en el Teatro Principal de Zaragoza se entregan los premios de la música aragonesa que reconocen a los artistas y a los grupos más destacados de la comunidad. María Marco. Un cuarto de siglo de premios, unos premios que cumplen 25 años de promoción y reconocimiento de la cultura musical aragonesa, en la que este año los más nominados son Enrique Bumburi, Cuti Bericat y el joven grupo Orión. Ya lo ven, aquí aspiran a llevarse 3 premios cada uno, aunque ya ven que compiten en categorías diferentes. Tanto Bumburi como Cuti han sido galardonados en 13 y 5 ocasiones respectivamente. En el caso de Orión, si se llevara alguno de los premios esta noche, sería su primera vez. En total se reconocen 14 categorías, aquí las ven, con una particularidad. En estos premios se premia espacios de conciertos y festivales por su promoción y difusión de la música en la comunidad. El 21, Las Armas, Oasis, la Sala Oasis y el Rock and Blues compiten para ser la mejor sala del año. Periferias, el Bosque Sonoro, Pirineo Sur y el Monegros Desert Festival compiten a mejor programación. Y este que van a ver aquí es el único premio que conocemos nosotros hasta ahora. La Estrella Azul, la cinta de Javier Macipe sobre Mauricio Aznar, recibirá el premio especial a la agitación, porque en esta película, tal y como dice el personaje de Mauricio, la música lo es todo. Y ahí recordé, porque yo de niño soñé con cantar. Gracias, María, y volvemos en directo en este momento hasta el Teatro Principal, donde a estas horas tiene lugar la ceremonia de entrega de esos premios. Es una gala especial por ese 25 aniversario y, Claudia, no faltan las sorpresas musicales. Desde luego que no, ya hemos escuchado la primera. Rosalén ha sido la primera artista en arrancar los aplausos del público. Hace solo unos minutos actuaba también David Angulo. Ya conocemos los dos primeros premios de esta noche: a Mejor DJ, que ha recaído en Lady Funk, y a Mejor Audiovisual, que ha recaído en el documental de Manolo Cabezabolo. Está siendo una gala muy emotiva, con muchas actuaciones, muchos reconocimientos. 25 años premiando el sector de la música aragonesa, un sector que nos decían sus organizadores que sigue vivo y que es cada vez más variado. Y si no quieren perderse ningún detalle de esta gala, recuerden que la pueden ver en la retransmisión que se emitirá aquí en Aragón TV a las 12:30 de la noche. Hay línea roja. Lo escuchábamos precioso, 1 a 1, en orden. Si hemos llegado a los 25 años es porque hay un sector, que yo creo que es muy variado, tanto de salas, de promotores de conciertos, de grupos musicales, de salas de grabación, y eso al final es lo que hace que, si existe, se premie, ¿no? Es una buena noticia que unos premios a la música de esta tierra cumplan una edición número 25, ¿no? 25 años de presencia mediática, de reconocimiento y visibilidad de un oficio que es muy complicado, y en esta tierra te diría que incluso más.